Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero hacer una narrativa de una historia que nos mandó un suscriptor. Su correo es Diagramas Eléctricos. Mi amigo, muchas gracias por habernos tenido la confianza. Él es originario de Sinaloa. Yo no conozco esos estados de allá, ni Sonora ni Sinaloa. Prácticamente de los estados del norte, los que conozco más o menos bien es Chihuahua, que es donde vivo, y Durango, es donde conozco. He estado en Zacatecas, he estado en algunos otros estados, pero pues no es tanto. En Yucatán incluso he estado allá, muchas veces en Torreón, muchas veces en Querétaro, en muchos lugares, pero principalmente conozco aquí lo que es Chihuahua y lo que es Durango, más o menos bien. Bueno, déjame te explico. En Sinaloa tienen diferentes etnias indígenas con diferentes tipos de dialectos. Al entrar en contacto con las etnias, entras en contacto con personas que te cuentan historias, que te comentan sobre transformaciones como Nahual, en hombre lobo, en todo ese tipo de cosas. Te vas dando cuenta que la brujería sí existe, que sí existe la transformación, ese tipo de transformaciones que ellos hacen, sí existen. Muchas veces creemos que no, pensamos que eso no pasa, pero cuando estás allá, cuando llegas a ese tipo de lugares, te das cuenta que sí existen y que sí te afectan y que si te descuidas te pueden atacar. Bueno, la historia comienza donde ellos como familia tuvieron que irse por cuestiones de trabajo de los papás, tuvieron que irse a Sonora. Sonora tiene lugares muy calientes, el clima muy exagerado, extremadamente caliente. No todas las ciudades, pero algunas llegan a 50 y 60 grados centígrados, o sea, es una exageración. Pero él comenta que describen el canal de Yoito, que llegaron a un poblado y ellos asistían a una iglesia cristiana evangélica. Pues allí conocieron a muchos hermanos en Cristo, visitaban ellos las familias, hicieron amistad con ellos, los visitaban a ellos, pero había una jovencita muy bonita, tenía 16 años ella, y tanto él como su hermano pues les gustó, iban junto con un primo, fueron a visitarla. Ella vivía un poquito lejos del pueblo, como unos 3 kilómetros más o menos, en una colonia que estaba muy aparte. Allá el monte dice que no es muy alto, se compone de mezquites de 1,5 metros más o menos. Resulta que pues la llegaron a visitar. En esa casa donde ella vivía únicamente estaba su mamá y su padrastro. Los trataban muy bien la mamá y la muchacha, muy amables, pero el padrastro era un poco huraño, no un poco, mucho, muy huraño. No platicaba con ellos, no convivía con ellos, siempre aparte. Era un hombre que, dice este muchacho, que siempre andaba muy desaliñado, sucio, como que no se bañaba, como que no se peinaba, como que no se afeitaba. Bueno, no estamos para criticar a las personas, simple y sencillamente es lo que ellos notaban en él, aparte que muy huraño. Nunca los regañó, nunca los ofendió, pero no los trataba bien, o sea, no platicaba con ellos, nada de eso. En una ocasión ya habían hecho algunas visitas con ellos, los visitaron posiblemente unas 6, 7 veces. En una ocasión salieron un poco tarde de la casa de ellos. Vuelvo a repetirte, que describen el canal de Yoito, les quedaba como unos 3 kilómetros al pueblo. Ellos no traían vehículo, tenían que hacerlo caminando. Llegaron a su casa un poco cansados, ya era noche, cenaron cualquier cosa y se acostaron a dormir. Había 3 catres en la habitación donde ellos estaban quedando. Este muchacho se quedó en el catre del medio, era donde él dormía, un catrecito individual muy pequeño, pero al fin y al cabo era su cama. Comenta que a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, por ahí, esa ocasión, se escuchó un aullido muy lejos y empezaron a aullar los perros. Siempre, casi en todos los poblados hay muchos perros, y ahí vienen los perros haciendo escándalo, y allá viene el aullido más cerca, y luego otra vez se escucha el aullido más cerca, ya como unos 400 metros de ahí, y dice que hasta los caballos empezaron a relinchar. Era un escándalo, y luego el aullido casi afuera de la casa de ellos, y pues él cerró las ventanas para que llegaba algo, él no sabía qué era. Cerraron bien las ventanas y aseguraron que la puerta estuviera bien cerrada, y comenta que aquel ser rasguñaba las ventanas y la puerta queriéndose meter, rasguñaba las paredes, golpeaba y aullaba muy feo. Ellos no supieron que era. Así se estuvo por mucho rato, mucho rato se estuvo así. Y ya cuando por fin estaba por amanecer, aquel ser se fue, pues vieron ellos que la puerta sí tenía algunos rasguños, igual las ventanas, pero nunca supieron ellos, al menos en ese momento no supieron qué era. Volvieron, ellos seguían yendo a visitar a las familias, a un lado y a otro, inclusive aquella familia también, pero a partir de ese momento, el hombre aquel, el gruñón, vamos a llamarle gruñón, Elmer Gruñón ya se quedaba por ahí como unos 300 metros de la casa de ellos todo el día, como cuidándolos, como acechándolos, en su forma humana. Pero en las noches, en las madrugadas, aquel lobo llegaba y quería meterse. Llegó el momento que ellos pues se cambiaron de ciudad, se volvieron otra vez para Sinaloa, y allá por ahí conocieron más personas. Entre ellas, de las etnias de allá, había una señora que se dedicaba a la brujería, y ellos le comentaron de todo lo que había pasado, y ella les dijo, era un hombre lobo. Por lo que usted me dice, era un hombre lobo, dice, pero hay 2 tipos, lo mismo que hay 2 tipos de nahual. Yo les había comentado anteriormente
aparte, en la narrativa anterior sobre el hombre lobo de la zona del silencio, él no atacaba a las personas. O sea, normalmente ni los hombres lobo ni los nahuales atacan a las personas. Normalmente, que hay quienes sí lo hacen. Tiene mucho que ver su mentalidad. Hay personas que siempre están pensando en hacerle maldad a los demás, en lastimarlos. Esos son los peligrosos. Hay otros que no. Hay otros que únicamente te quieren asustar y les gusta llevarse una gallina, una cría de vaca, una cabra, un cerdito, algo así, para comer. Se lo comen, se van. Algunos se lo comen por ahí cerca, otros se lo llevan a su casa, pero normalmente no atacan a las personas. ¿Y por qué no las atacan? Porque tarde o temprano los descubren, y si ya causaron algunas muertes, hay venganza. Entonces, por eso precisamente, para evitar las represalias, no lo hacen. Comenta este muchacho que ahí alrededor hubo varios ataques a personas, pero siempre se lo adjudicaron al famoso leoncillo o puma, porque ahí hay muchos, y esos pues sí pueden acabar con la persona. Lo único raro es que cuando iban, que los descubrían, que estaban por ahí los restos, les faltaba mucha carne, o sea, casi devorados por completo, únicamente los huesos se quedaban. Y un puma no te come en una sola noche, sí te acaba, pero dura días, unos 3-4 días para que pueda devorarte. O sea, no piensas que un animal de esos, un puma o león de montaña, se va a comer 4 personas en una noche. Claro que no. De hecho, una persona le duraría 3 o 4 días, porque la medio tapan, al igual que lo hacen con los animales, y la cubren con hojas o poquita tierra, y luego regresan otro día a comer de nuevo, hasta que la terminan. Pero comenta este hombre que describen el canal de Yoito. Diagramas eléctricos, que aquellas personas sí estaban fallecidas, sí, pero no estaban cubiertas con hojas. O sea, no era un leoncillo. En mi humilde opinión, no era un leoncillo, no era un puma. Tiene que haber sido aquel hombre lobo el que estaba haciendo eso. Comenta que después volvieron ahí a Sonora, regresaron, pero de visita únicamente. Ya iban en una van con varias personas, gente de la iglesia donde estaban ellos reunidos, se iban para allá. Y les comentó la mujer que su esposo ya se había convertido al evangelio, que ya no salía, que ahora sí se bañaba, que ahora sí se puede hacer un cambio. Claro que sí. La mayoría de las veces, yo quiero decirte esto, la mayoría de las veces pensamos que las brujas todas vuelan y que todas se transforman en lechuza. No, mi amigo. Para hacer brujería, la mayoría de las personas lo hacen con tierra de panteón, con fotografías, con veladoras puestas, con alfileres y un sinfín de cosas. Y no necesariamente tienen que volar. Las personas que hacen eso ya son consideradas brujas, ¿sí? Pero no llegan a la categoría de nahual ni de hombre lobo o mujer lobo. Para poderse transformar ya tienen que hacer pactos, tienen que hacer rituales. Algunos son dolorosos, la transformación duele, pero les da éxtasis, les da euforia, como cuando se drogan, haz de cuenta, ¿sí? Para ellos es algo distinto, es otro mundo. El mundo nocturno lo ven como si fuera de día, se les vuelve adictivo. Entonces ellos se sienten realizados completamente cuando están transformados, pero aún así la mayoría de las personas que hacen eso son conscientes completamente de todos sus actos. Casi nunca se van a atrever a lastimar a las personas, precisamente para no meterse en un problema más grande después. Y como te dije hace rato, hay personas que no les interesa, que únicamente andan pensando en hacerle la maldad a los demás, en ofender, en lastimar. Eso sí, esos no tienen reparo en dañarte, no tienen reparo en causarte algún mal. Entonces, lo único que yo te puedo decir, por cuestiones de personas que hemos sabido que están transformados y se quieren meter a las casas, o se meten, pues muchos les han dado con un garrote en la cabeza y tristemente no llegan ni siquiera a su casa para cuando fallecen. Si salen de ahí porque están transformados en animal y alcanzan a correr, pero no llegan lejos. ¿Y quién fue? Pues nadie, porque tú le diste el garrotazo a un perro o a un lobo, pero jamás se lo diste a una persona. Y aparte, las gentes que lleguen a ver que lo dañaron, pues únicamente vieron que le pegaron a un perro, pero nunca van a decir, no, pues fulano de tal le pegó al nahual, o fue el que acabó con este brujo o así. No, precisamente porque no está transformado, porque no se puede hacer ese tipo de cosas, no las tenemos el conocimiento, entonces no hay forma de comprobar. De hecho, tú cuando haces algo así, no sabes que es una persona, tú te estás defendiendo de un animal. Por ahí comentaban de una mujer que se transformaba en lechuza, pero ya tenía tiempo queriendo haciendo averías en una familia, y uno de los muchachos andaba poquito tomado y estaba partiendo leña para la estufa porque le gustaba mucho que su mamá le cocinara con leña. Al que tenían embrujado era el papá. Ya estaba muy malito el señor y casi noche con noche llegaba la famosa lechuza y estaba arriba. Esto posiblemente luego lo saquemos toda la narrativa completa en un video. Resulta que este muchacho por ahí agarró uno de los palos que había cortado y se lo lanzó y le pegó. Él ya no supo más, se metió a la casa, la lechuza quedó muy lastimada. Por ahí, como pudo, brincó y bajó, ya no volvió a caminar. Aquella mujer llegó a su casa, pero ya no volvió a caminar y se dieron cuenta ellos que había sido ella. Sí te puedes dar cuenta, pero que describen el canal de Yoito. La mayoría de las veces uno también no quiere meterse en problemas. O sea, no fue algo voluntario contra una persona, él lo hizo contra un animal porque le ganó el instinto, no sé, pero
Pero el muchacho dicen que no era ni siquiera agresivo con nadie, que no era ni siquiera pleitista, no era borracho, no era nada. Pero a raíz de eso, un hermano del señor hoy le exigió a ella que tenía que curar a su hermano si no le iban a acabar. Y sí, lo curó y ya no volvió a molestarlos, porque ya sabían quién era, ya sabían a qué se dedicaba. Eso es lo malo de meterte en ese tipo de problemas. Te identifica, y cuando ya te tienen identificado, aunque no te diga nada, o sea, no necesariamente tienen que ir a confrontarte, porque hay muchas maneras de que se pueden desquitar, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría de las personas no se meten en problemas. Mi respeto para todas las personas que gustan de ser nahuales, hombres lobo y todo eso. No tengo problema con ellos, pero sí te digo, todo lo que hacen llega el momento que se les va a regresar. Llega el momento que la vida les va a pasar la factura. Es por eso que mi recomendación, tampoco te dejes intimidar. No vayas a conseguir una pistola, porque si es un nahual, no le vas a hacer nada con una pistola. Pero con un buen garrote sí, con una buena resortera sí, con piedras, ahí sí no te digo nada. Con eso sí, los lastimas y ya vas a saber quién es, únicamente. No tienes por qué meterte más en problemas. Mi amigo de Diagramas Eléctricos, un saludo, muchas gracias por la confianza. Nos mandaste 2 narrativas. Posiblemente luego saquemos la otra. Me hubiera gustado un poquito más conocer a fondo el asunto para poderlo narrar de una manera más detallada. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por la confianza. Y pues aquí tienes un saludo de tus amigos de Historias del Monte. ¡Ánimo!